haciendo la clase de ayer. Vamos a comenzar con la lista, como todos los días. Le agradeceré si me dicen presente o si me escriben en el chat. Igual lo voy a ver. Al Ronnie lo vamos a dejar pendiente. Pero los demás que me confirmen que están despiertos, por favor. El logueo de Sense a través de la plataforma no se les vaya a olvidar. Y entonces comenzamos con Alexandra Álvarez. Si te deja el chat poner presente, ¿estás por ahí? Buenos días, estoy despierta, estoy Buenas, presente. gracias. Camila Córdoba. ¿Estás por ahí, Cami? Ya la Cami también. Carolina Orellana. Hola, Caro, gracias. Dafne Godoy. Buenos días, presente. Buenos días, gracias, Dafne. Ernesto Linares. Vale, Ernesto. Vale, Camila. Felipe Rodríguez. Vale, Felipe. Freddy. Hugo Bobadilla. Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Buenos días, presente. Buen día, Leslie, gracias. Loreto Bustos. Luciani Serrano. Presente, buenos días. Buen día, Luciani, gracias. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, Marión, gracias. Michelle Miranda. Gracias, Michelle. Nicole Bilbao. Buen día, presente. Buen día, Nicole, gracias. Juan Valdebenito. Buen día, presente. Buen día, Juan, gracias. Ronnie Pérez. ¿Te conectaste, Ronnie? Todavía no. Tatiana Mardones. Presente, buenos días. Buen día, Tatiana, gracias. Y Daniela, que ya no está. Bueno, chicos, para comenzar el día de hoy, las mismas reglas de siempre. Cualquier duda, consulta, mediante el chat la resolvemos todos. Gracias, Millaray. Y si va más allá, levantamos la manita e interrumpimos al profe. Ya. Podemos comenzar, Alejandro. Ya. Muchas gracias, Jason. Buenos días a todos, chicos. Espero que ayer hayan tenido una bonita tarde. Y hoy día, como les decía Jason, vamos a partir con la última parte de promesas y API, ya la clase 2. ¿Ya? Entonces, como yo les decía ayer, en la parte final de la clase, ciertamente íbamos a ver de nuevo promesas, ¿ya? Porque era lo que yo en la lectura 1 no estaba y yo lo incluí. Así que vamos a ver de nuevo promesas y ciertamente vamos a ver Axios, ¿ya? No sé cómo, qué es lo que hace Axios realmente y cómo ocuparlo, ¿ya? Entonces eso vamos a apuntar hoy día, ¿ya? Entonces le voy a pasar a presentar la presentación del día de hoy y como decía Jason, igual. Si es que, por ejemplo, tienen alguna duda o consulta, lo pueden dejar por el chat, ¿ya? Y, por ejemplo, si es un poquito más grande la duda, pueden levantar la mano y el Jason me puede interrumpir, ¿ya? Entonces, ya debería estarse mostrando ya la presentación. Diría decir promesa ya 2. Sí se ve, Alejandro. Ya, genial. Entonces, chicos,
vamos a pasar a ver los objetivos del día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Primeramente vamos a ver promesas, ¿ya? Luego vamos a ver lo que es el async y el await, ¿ya? Que nosotros ya, en teoría, lo hemos visto, pero lo vamos a dejar ahí. Igual lo vamos a ver, ¿ya? Después vamos a ver pirámides de callbacks, ¿ya? ¿Qué son eso? Luego vamos a ver, no, ahí se me equivocó, ¿ya? Ese era el de arriba. Y después vamos a ver Axios, ¿ya? Si ustedes se fijan, es súper cortita la presentación del día de hoy, ¿ya? Entonces, comenzamos. Ya, entonces chicos, ayer yo les comentaba que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, ¿ya? Nosotros vamos a un restaurante, por ejemplo, y queremos pedir una comida, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pagar, ciertamente, y a nosotros nos van a entregar un ticket, ¿ya? ¿Para qué? Para que después nosotros podamos cobrar en el futuro, ciertamente, la comida que estamos pagando, ¿ya? Entonces, en esto consiste básicamente lo que son las promesas, ¿ya? En JavaScript, ¿ya? Entonces, la promesa es un suceso, ciertamente, que va a ocurrir, pero va a ocurrir en el futuro, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a estar en un estado de pendiente o esperando que esto se resuelva, y luego, vamos a poder, ciertamente, esta petición que nosotros hicimos, ciertamente, por ejemplo, para la comida, nos pueden dar un estado de completado, ¿cierto? Pero nos pueden decir si es que esto ha sido completado con éxito, si es que ha sido completado con éxito, nos entregarían la comida, ¿ya? O nos pueden decir, ¿sabes qué? No, la comida no está lista, ¿por qué? Porque quizá me falta un ingrediente, ¿ya? Entonces las promesas se basan en esperar cierta respuesta que realmente nosotros no sabemos si va a ocurrir de buena forma o de mala forma, ¿ya? Entonces por eso yo les puse el ejemplo del ticket, ¿ya? Entonces nosotros recibimos el ticket y vamos a estar esperando, ¿ya? Entonces, cuando nuestro número de tickets, nosotros nos llaman, ¿ya? Esto está completado, ¿cierto? Nuestra promesa está completada. Pueden ocurrir dos casos, como yo les decía anteriormente, ¿ya? Entonces nuestro pedido se resuelve ciertamente y obtenemos la comida, o nuestro pedido rechazado y obtenemos una razón del por qué, ¿ya? Entonces es por esto que nosotros podemos saber o podemos tomar cierta decisión, ¿ya? Cuando quizá una promesa, por ejemplo, es reject o es rechazada, ¿ya? Podemos tener alguna función o algo que le alerte al usuario que algo malo pasó, ¿ya? O por el contrario, si es que, por ejemplo, la promesa se resuelve ciertamente y con éxito, le podríamos también mostrar un mensaje u otra cosa, ciertamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo esto nosotros lo podríamos ver en código? ¿Ya? Porque este es ciertamente un ejemplo de la vida real, ¿cierto? Entonces, pam, ¿ya? Entonces nosotros vamos a suponer que ese getFood, por ejemplo, va a estarse conectando, por ejemplo, a una API, ¿ya? Y va a estar trayendo la comida desde allá, ¿ya? Entonces, ciertamente, luego de que esta promesa, como yo les decía, puede tener dos estados, ¿ya? O se rechaza o se resuelve, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la promesa se resuelve y llega con éxito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? Que yo podría entrar acá dentro del den, ¿ya? Que sería mi parte de éxito, ¿ya? Y yo podría ejecutar cierta acción, como por ejemplo, comer la comida, eat food, ¿ya? Ciertamente. O, por ejemplo, si es que el pedido fuera rechazado o pues, pasara algún problema, yo tendría que la promesa ciertamente entraría acá, en el bloque del catch, ¿ya? Y ciertamente me podría mostrar un error, ¿ya? Y ciertamente acá yo podría tener una función o algo que me haga cierta acción, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender que, y ciertamente, ¿por qué podemos hacer eso del den y el catch? ¿Ya? Porque si ustedes se fijaron ayer cuando yo estaba mostrándole las promesas y le mostré la consola, yo le mostré que había una parte que se llamaba prototype, ¿ya? Y ese prototype tenía ciertas funciones, ¿ya? Y ahí dentro de esas funciones estaba, por ejemplo, el den y estaba el catch, ¿ya? Entonces, por eso nosotros podemos ocupar esas funciones, ¿ya? Entonces, esa sería una forma de nosotros poder esperar, ciertamente, una respuesta desde el backend. Y ciertamente esto es una llamada asíncrona, ¿ya? Entonces, esto va a quedar en espera, ciertamente, y cuando esto se resuelva, ciertamente va a caer en el den o en el catch. En alguno de los dos va a caer, ¿ya? Y ciertamente nosotros podíamos obtener la información, ¿ya? Entonces, creando promesas, ¿ya? Un objeto promise, ¿ya? Presenta un valor que no se conoce necesariamente al momento de crear la promesa, ¿ya? Ciertamente, porque quizá yo estoy haciendo quizá una promesa para hacer una petición a una API, ¿ya? Yo quizá quiero traer los personajes de una serie, pero yo, en el momento que yo creo la petición, yo realmente no tengo los datos, ¿ya? Yo tengo que esperar cierto tiempo para que esos datos ciertamente viajen, ciertamente, pum, y vuelvan, ¿ya?
Y es por eso que estos objetos quedan en una promesa, ¿ya? Esperando que estos en algún momento llegue la respuesta y podamos ver si es éxito o es fracaso, ¿ya? Entonces, esta representación nos permite realizar acciones, ¿ya? Con base en el valor de éxito devuelto o en la razón de fallo. Como yo les decía, ustedes pueden tener cierto código dentro del then o pueden tener cierto código dentro del catch, ¿ya? Entonces, los métodos asíncronos producen valores que aún no están disponibles. La idea es, en vez de esperar y devolver un valor final, estos métodos devuelven un objeto promise, ¿ya? Que nos proveerá el valor resultante en el futuro, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué se hace? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una petición, ¿ya? Al servidor y tuviéramos que esperar, ¿ya? Ahí quizá nuestro programa se congelaría, ¿ya? Porque tendríamos que esperar ciertamente que hiciera la petición y volviera, y después recién el flujo de código volvería a seguir en su secuencia, ¿ya? Porque estaría esperando ciertamente ese código. Entonces, para eso se crean las promesas, ¿ya? Para nosotros poder hacer esto asíncrono, ¿ya? Y ciertamente cuando esto llegue, ciertamente porque yo puedo, no sé, tirar dos peticiones a un servidor, y ciertamente una de las dos puede llegar antes que otra, ¿ya? Entonces, con esto del promise, yo puedo resolver esto de manera más fácil, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear promesas? ¿Ya? ¿Cuál es la sintaxis para nosotros poder crear? Veamos. Por ejemplo, ustedes tienen, para poder crear una promesa, tienen que hacerlo con la palabra new promise, ¿ya? Y dentro de eso, ciertamente, van a tener que meter una función, ¿ya? Y que va a tener dos parámetros de entrada, un parámetro resolve, un parámetro reject, ¿ya? Entonces, con estos parámetros, ciertamente, cuando la promesa se cumpla, o si la promesa se cumple con éxito, puedo hacer un resolve, ¿ya? Pero si la promesa no se cumple, puedo hacer un reject, ¿ya? Entonces acá hice una pequeña promesa, ciertamente, que se cumple el tiro, ya no está esperando nada para ejecutarse, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, hace el new promise, ¿ya? Y entra, acá hay una run function, ya hice una run function. Entonces, por ejemplo, va a entrar el resolve y va a entrar el reject, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y estas igual son funciones, si ustedes se fijan acá, resolve y reject están entrando en parámetros, o sea, ya están abriendo paréntesis, ¿ya? O sea, son funciones, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo un éxito, ya, o tengo un true acá, ya, ciertamente voy a entrar acá, pues, ya, voy a entrar acá al if y voy a poder resolver, ¡pam! Y salgo, ya, y ciertamente al entrar aquí, no voy a entrar acá, ya, y entonces voy a estarle devolviendo la respuesta, ciertamente, en el resolve, ya. ¿Profe? O, por ejemplo, yo podría haber cambiado este true, ya, porque simplemente este es un booleano, ¿cierto? Una bandera, que me está diciendo entra o sale, ya, yo le voy a haber puesto, por ejemplo, falso, ya. Entonces yo al haber puesto falso esto, ciertamente no hubiera entrado acá, y hubiera entrado acá a lens, ¿ya? Y hubiera hecho un reject, ¿ya? Y me hubiera dicho, ¿sabes qué? La promesa fue rota, ¿ya? Entonces a través de estas cositas nosotros podemos o resolver o hacer un reject, ¿ya? Cuando nosotros creamos promesas, ¿ya? Porque ahí estamos en la parte de crear, ¿ya? Pero, por ejemplo, no sé, pues, cuando nosotros estemos usando Axios, vamos a estar recibiendo promesas, no vamos a estar creándolas, ¿ya? Vamos a tener que solamente manejarlas, ¿ya? Entonces, eso sería para nosotros poder crear, ¿ya? Profesor, ¿Profesor? Sí, sí. Buenísima. Karina. ¿Qué duda tiene? sí, ahí, o sea, es solo como para aclarar, estoy en la mañana. Ahí resolve y reject es porque es heredado de Proto, por Es eso heredado les entiende que de son Promise. funciones, Sí, exacto. Es porque de Promise, ciertamente, están dentro de claro. Promise. Exacto. ¿Ya? Ya sí, lo que pasa es que como lo está ocupando como parámetro y a la vez como función, entendí que es porque ya No, es, sí, dale, 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 no. Dale, es que dale. ya entendí que ya de por sí son funciones, o sea, como reconocidas funciones, o no, Es o me que, perdí. no, es que, mira, lo que pasa, primeramente, que Promise te va a pedir una función, ¿ya? Como entrada, ¿ya? Y por eso yo hago ¿Ok? esta arrow function, ¿ya? Este es una arrow function, es una sola función esto, ¿ya? Pero a su vez, esta resolve y son funciones. Entonces yo por eso sé que las puedo ocupar como funciones, ¿ya? Y acá yo, por ejemplo, te puedo devolver. En vez de este string, por ejemplo, te puedo devolver un objeto, por ejemplo, o te puedo devolver un array, ¿ya? Etcétera. Porque yo, por ejemplo, acá voy a estar haciendo una promesa y quizás voy a estar acá haciendo una petición, ¡pap! Y después te la voy a estar devolviendo, si es que se genera con éxito.
¿ya? Entonces yo te podría estar acá devolviendo un objeto o una cosa, igual como lo hicimos ayer en el ejemplo. Yo hacía una petición y después podía, por ejemplo, obtener el nombre y el apellido, ¿ya? Ya, Pero es por eso, es porque este resolve y este reject, ¿ya? También son funciones, ¿ya? Pero eso es porque hay que leer igual entonces se meten, por ejemplo, a W3 School y les va a explicar ciertamente que promesa va a recibir una función y que esas también son funciones. Es como una función y esa función tiene dos funciones dentro, eso, ¿ya? Y esa es lo que yo puedo ocupar después, ¿ya? Resolve y reject. Y ciertamente después cuando yo, por ejemplo, me voy a la consola, y si esto está en true, por ejemplo, y yo podría ver esto, ¿ya? Podría ver un estado de la promesa y pudiera ver un resultado, ¿ya? Entonces, pudiera ver eso. Entonces sería fulfill y, por ejemplo, la promesa fue cumplida. ¿Ya? En caso de que fuera un reject, acá sería que hay un error, ciertamente, y me diría el reject que me está dando. ¿Ya? En este caso sería el string, ¿ya? Pero acá, como yo les digo, puede ir ciertamente cualquier cosita, ¿ya? Porque lo que se va a estar retornando después son valores de retorno solamente, ya resolve y reject, ¿ya? Lo único que uno te va a generar un valor de éxito y el otro te va a generar un error, ¿ya? Pero simplemente ellos están como siendo un return, ¿ya? Return de éxito y return de fracaso, ¿ya? Eso más o menos tienen que pensar en el resolve y el reject. Ahora, por ejemplo, chicos, vamos a ver el async y await, ¿ya? ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, por ejemplo, dentro de una función marcada como asíncrona, ¿ya? ¿Cómo yo marco una función como asíncrona? Con esta cosita, ¿ya? Con esta palabra reservada, async, ¿ya? Entonces se puede colocar una palabra clave en espera, await. ¿Cuál sería esa? Aquella, ¿ya? Delante de una expresión que devuelva una promesa, ¿ya? Entonces esta expresión está devolviendo una promesa. Entonces yo, cuando yo sé que algo me está devolviendo una promesa, yo puedo ocupar este await, ¿ya? Ciertamente lo tengo que ocupar con compañía del async, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes lo sacan, ciertamente, y lo hacen correr, esto le va a tirar un error. Ya le va a decir, ¿sabes qué? No, el await no puede estar solo o no puede estar dentro de una función que sea síncrona. Y le va a decir eso, ¿ya? Entonces la forma de poder resolver ese problema es agregando ese assign ciertamente al comienzo de la función. Entonces le estamos diciendo, ¿sabes qué? Esta función es una función asíncrona. Le estamos diciendo JavaScript, ¿ya? Y es por esto que es asíncrona, yo puedo hacer una await de ella, ¿ya? O de las propiedades que estén dentro de ella. Porque yo realmente no estoy haciendo una await de la función eventNumber, ¿ya? Estoy haciendo una await de una función de promesa, ¿ya? O que me está retornando una promesa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una promesa, ¿ya? Acá es una función, ciertamente, y acá está creando una promesa, ¿ya? Dice new promise, resolve, reject, ¿ya? Y acá solamente está ocupando el resolve, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo acá, ciertamente está ocupando la función por defecto, ¿ya? De JavaScript, ¿ya? Esta función se llama set timeout, ¿ya? Entonces, con esta funcioncita yo puedo hacer un delay, ¿ya? Con esta función, o sea, con esta función por defecto de JavaScript, yo puedo invocar ciertamente a otra función, ¿ya? Pero con un cierto delay de tiempo, ¿ya? ¿Y cómo le pongo el delay de tiempo? Se lo pongo acá, ¿ya? Entonces esta función setTimeout, ustedes tienen que entender que me va a recibir dos parámetros, ¿ya? Primeramente la función callback, que es la que va a disparar cuando, por ejemplo, el tiempo se cumpla, ¿ya? Y este tiempo, por ejemplo, está en milisegundos, ¿ya? Acá son 2000 milisegundos, que significan que son 2 segundos, ¿ya? Entonces después de 2 segundos, ciertamente esto va a entrar acá, ¿ya? Y esta promesa ciertamente lo va al tiro a devolver. Pum, promesa y va a llegar acá al tiro, ¿ya? Pero como tiene este set time out, ¿cierto? Y como es una promesa, va a estar esperando resolver o rechazar, ¿ya? Y es por esto que él le puede poner este set time out de 2 segundos. Entonces cuando esos 2 segundos, por ejemplo, se cumplan, este resolve se va a activar, ¿ya? Y al activarse ciertamente me va a devolver el valor acá, en el result. Y ciertamente lo estaría mostrando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de este await? ¿Ya? La gracia del await es que te puede esperar, ¿ya? Te puede convertir como un código que es asíncrono, ¿ya? Te lo puede convertir en un código síncrono, ¿ya? Entonces nosotros estaríamos esperando, ¿ya? Podríamos esperar, por ejemplo, que esa promesa se cumpla y yo después con ese resultado podría hacer cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso, como es un ejemplo solamente, le está haciendo un alerta, ciertamente lo está mostrando, pero quizás yo podría hacer otra cosa, ¿ya? Y ciertamente lo tendría que esperar con ese await, ¿ya? Entonces, para cuando nosotros necesitamos procesos, esperar procesos,
porque quizás necesitamos hacer otra cosita con esa cosa. Entonces, cuando esta cosa pase o llegue, nosotros la vamos a poder capturar y el código va a estar acá pegado, ¿ya? Entonces, si ustedes se imaginan acá, va a entrar la función y va a estar acá en este result, ciertamente esperando esta promesa, va a estar pegado el tiempo que sea necesario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este solamente es un ejemplo, ¿ya? Y por eso uso el set time out, ¿ya? Y ciertamente resuelve, ¿ya? Pero, por ejemplo, pudiera ser una llamada a Axios, ¿ya? Y el Axio igual, pues, ya nosotros realmente no vamos a poder saber cuánto se va a demorar, pues, porque eso depende del ancho de banda de nosotros, del servidor que nos esté respondiendo, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es solamente para imitar, ¿ya? Una posible llamada, ¿ya? Entonces, una vez que esto está resuelto, él está devolviendo el valor 8, ¿ya? Que sería ciertamente el valor que yo podría devolver si es que estaría haciendo una llamada, por ejemplo, una API, ¿ya? Y ciertamente acá lo podría yo obtener, ¿ya? Entonces, esta web lo que está haciendo es parar el flujo del código acá, ¿ya? Esperando ciertamente que esto se resuelva o se rechace, y luego que esto se resuelva o se rechace, va a seguir en el flujo del código acá abajo, ¿ya? Entonces, más o menos para eso se ocupa el async y el await, ¿ya? Entonces, para esperar ciertamente elementos o variables que son promesas, ¿ya? Yo no puedo ocupar el await en cualquier cosa, no, ¿ya? Simplemente es porque esto me está devolviendo una promesa, ¿ya? Y por eso yo lo puedo ocupar acá, ¿ya? Entonces, simplemente no olvidar esto, await y async, ¿ya? Aunque si ustedes se olvidan, en todo caso, ya va a le va a reclamar y no lo va a dejar continuar, ¿ya? Entonces, eso sería con el await, ¿ya? Entonces, ahora, chicos, vamos a pasar a ver lo que sería las pirámides de callback, ¿ya? Oye, ¿qué significa eso? ¿Y qué es lo que es? ¿Ya? Ya, entonces, las pirámides de callback, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos llamadas, ¿ya? Que, por ejemplo, necesitan el resultado de otra llamada, ¿ya? Y esa llamada necesita el resultado de otra, ¿ya? Podríamos comenzar a cometer esta cosita, ¿ya? Entonces, esperar un resultado, después de ese resultado, esperar otro resultado, después de ese resultado que se cumpla, esperar otro, ¿ya? Y ciertamente estaríamos cayendo en una pirámide de callbacks, ¿ya? En un callback hell que se llama, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, él está llamando, por ejemplo, a un load link, ¿ya? Y lo está cargando un link, ¿ya? Por ejemplo, un CSS, ¿ya? Pero luego de esta función, llama a otra función llamada load link de nuevo, ¿ya? Y ciertamente la carga, una vez que está cargada, llama a otra función llamada loadLink y vuelve a cargar otra cosa, y después vuelve a cargar otro, y después otro. Y si ustedes se fijan acá, me está provocando eso, ¿ya? Y que eso segura, esto como es un ejemplo, ya no es tan complicado. Pero si esto tuviera dentro código, ya sería más complicado y sería muy difícil de mantener esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciertamente hay veces que ciertamente nosotros necesitamos hacer una llamada y esos datos que vamos a recibir, ciertamente poder hacer otra llamada con esos datos recibidos y hacer otra, ¿ya? Por algún caso que nosotros necesitemos hacer, ¿ya? Y en algunos de esos casos podemos caer en este error, ¿ya? De hacer esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto, ¿ya? Yo tengo acá, esta es la función que hice yo, ¿ya? Entonces dice llamar asíncrona función dentro de 3, ¿ya? Entonces, ayer, luego de la clase me puse a hacer esta función y, por ejemplo, tengo una función asíncrona, ¿cierto? MyFunction asíncrono, ¿ya? Que ciertamente me va a devolver, por ejemplo, un nombre y un apellido. Es lo que estábamos viendo ayer, ¿ya? Y ciertamente esta función solamente la repetí, ¿ya? Y la cambié, ¿ya? Solamente le cambié el nombre, le puse MyFunction asíncrono 2 y MyFunction asíncrono 3, ¿ya? Para imitar que yo voy a estar llamando a una primero, a otra después y a otra después. Solamente para eso, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo hago un console log y digo loading asynchronous call, ya, eso no me importa. Y después, por ejemplo, llamo a mi primera función, ¿ya? A la myFunction asíncrono, ¿ya? Y la tengo acá en esta variable, asíncrono, ¿ya? Entonces yo le decía que nosotros para poder esperar, ¿ya? Que esto se resuelva, tendría que usarlo con el den o el catch, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, abrí acá, hice un asíncrono.den y hice lo que voy a hacer si es que esto es exitoso, ¿ya? Y ciertamente hice un asíncrono.catch y ciertamente si es que esto me provoca algún error cuando yo haga la llamada a la primera función asíncrona, ¿ya? Pero por ejemplo esa función asíncrona 1 va a tener como dependencia una función asíncrona 2, ¿ya? Va a estar dentro de ella. Entonces, ¿cómo tendría que hacer esto? Entonces, como estoy asíncrono, y una vez que este valor ciertamente lo tengo, ¿ya? Tendría que hacer la segunda llamada.
Entonces tendría que volver a llamar acá a myFunction asíncrono 2 ahora, ¿ya? Y ciertamente para poder esperar este asíncrono 2, ciertamente tendría que hacer un den y un catch. Entonces ustedes se fijan acá, yo hice asíncrono 2.den, y después le puse asíncrono 2.catch para capturar ese error, ¿ya? Pero después de esa función me di cuenta que había otra función que era dependiente de esa, que era la función myFunction asíncrono 3. Entonces va a tener que ir dentro del 2. What? Entonces me voy a tener que meter dentro del asíncrono.d, ciertamente capturar el valor, ciertamente, y volver a hacer una llamada, ¿ya? Entonces voy a tener que llamar a asíncrono 3. Y myFunction asíncrono. ¿Y cómo hago para esperar a asíncrono 3? Para poder obtener ese valor, tendría que hacer un asíncrono 3.den para poder obtenerlo. Y ahí lo voy a tener en console.log.value. O si es que esto asíncrono 3 falla, tendría que hacer un asíncrono 3.catch, ¿ya? Y tendría que hacer ese console log. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo solamente encadené 3 llamadas, que es, en teoría o para el ejemplo, debemos pensar que eran llamadas que estaban con dependencia entre ellas, ¿ya? La primera va a llamar, la segunda va a depender de la primera y la tercera va a depender de la segunda, ¿ya? Solamente para imitar ese problemita. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo para capturar el error 1 tengo que ir acá abajo. Para capturar el error 3 tengo que ir acá al medio, ¿ya? Para capturar el error 2 tengo que ir acá, ¿ya? Acá simplemente esto no se ve tan desordenado, ¿ya? Así a simple vista. Pero es porque solamente yo estoy haciendo un console log acá, no vamos. Console log, console log, console log. Imagínense si yo tuviera código acá, ¿ya? Un bloque de código acá, un bloque de código acá, un bloque de código acá. Entonces me hace un infierno, ¿ya? Volver a cambiar esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez estoy metiéndome más dentro de esto, ¿ya? Estoy haciendo una pirámide, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver esta cosita y no hacer esto? ¿Ya? Porque hay casos que yo les digo que vamos a tener que hacer llamadas que van a estar dependientes, ¿ya? Entonces tendríamos que nosotros empezar a pensar, ¿ya? ¿Cómo nosotros podríamos hacer esto? ¿Ya? ¿Cómo nosotros crearíamos esto y lo hacemos de una forma más legible? ¿Ya? Y nosotros deberíamos recordar que tenemos la función assignAwait, ¿ya? Entonces con esa función assignAwait yo puedo estar esperando que algo se haga o se rechace, ¿ya? Entonces yo voy a tener esta misma función, esperando por la llamada asíncrona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primeramente voy a ocupar la palabra assign, ¿ya? Y voy a ocupar el await, ¿ya? Entonces, primeramente voy a llamar la primera función, myFunction asíncrono, ¿ya? Y ciertamente acá, como estoy haciendo el await, acá voy a estar esperando el resultado, ¡pam! Ciertamente si eso me llega, puedo hacer llamada a la segunda llamada, ciertamente, ¿cierto? A myFunction asíncrono 2, ¿ya? Lo voy a tener acá. Y luego ciertamente puedo llamar porque esto, si ustedes se fijan, chicos, este await, ciertamente al caer acá, va a caer acá primero, y va a estar esperando, await, 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 hasta que llegue esa respuesta. Una vez llegada, pasa acá. Espera, espera. Una vez que llega, pasa acá. Y ciertamente te puede resolver el valor. Y si es que algo malo pasa en alguna de estas cosas, pam, 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 por esto te trae catch, para poder capturarlo, ¿ya? Entonces, si algo se me cae dentro de esto, este famoso catch me lo va a agarrar y me lo va a poder mostrar, ¿ya? Si pasa algo malo acá, si pasa algo malo acá, si pasa algo malo acá, ¿ya? Entonces, si usted se fija, esto es mucho más legible y ordenado que hacer esto, ¿ya? Y está haciendo la misma pega, está haciendo lo mismo, ¿ya? Pero ciertamente esto lo hace la gente que no sabe que existe, por ejemplo, el assign y el await, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé que dentro del den ciertamente voy a tener el resultado. Y dentro de ese den puedo llamar a otra llamada. Y así como lo hice acá, pues, den, 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 ¿ya? Pero ciertamente esto es un poquito más desordenado, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? De esta forma, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, ya no estoy haciendo una pirámide, ¿ya? Yo acá estoy lineal, estoy con una sola línea, ¿ya? Entonces, esto para mí es mucho más fácil de leerlo y entenderlo igual, ¿ya? Yo acá al tiro sé que estoy haciendo 3 llamadas. Función asíncrono 2, función asíncrono 3. ¡Pam! Listo, ¿ya? Y con esta await ciertamente me va a estar esperando, o sea, va a estar deteniendo la cosa, ¿ya? Espera que llegue pasa, ¿ya? Porque ciertamente si no tuviera esto, esta se va a llamar al tiro, asíncrono 1, asíncrono 2, asíncrono 3, ¿ya? Pero con esa await va a ser esa espera, ¿ya? Entonces, eso sería con la pirámide de callbacks, ¿ya? Que serían llamadas ciertamente asíncronas que están encadenadas, ¿ya? Una dentro de otra, ¿ya?
Entonces lo solucionamos con ese try catch, ciertamente, y con assign await. ¿Ya? ¿Qué más tenemos, chicos? Por ejemplo, Axios. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Existe una posibilidad de que dé un ejemplo como de algo más del mundo real, algo más concreto para terminar de entenderlo? Porque lo he leído varias veces y no lo logro entender todavía, por favor. Es que es difícil mundo real. Pero es que esto... mira, aquí yo le tengo preparado un problema, pero es este mismo, de hecho. ¿Ya? Pero, ¿qué no entiendes? ¿Qué me habla, Alexandra? ¿Qué no entiende, Alexandra? Me tiene que decir que no entiendes para yo poder explicarte. Como la interdependencia de asíncrono 1 con asíncrono 2. Porque yo no veo que al llamar a asíncrono 2 esté llamando a asíncrono 1, sino como que la veo una detrás de la otra nomás. No, sí, porque por ejemplo, Alexandra, yo dije que esto es un ejemplo, ¿ya? Yo, por ejemplo, acá tenía que, para haber trabajado más este ejemplo, tenía que haber, por ejemplo, haberte pedido acá como un parámetro de entrada, ¿ya? Que fuera este valor, y este valor pedía este valor. Pero un Ya. ejemplo, Pero, ¿ya? o sea, si hay una interdependencia, dependo de lo Exacto, que me entrega asíncrono 1 para poder echar a exacto. andar asíncrono Sí, 2. porque este ejemplo yo lo hice yo, po, ¿cachai? Lo hice yo y dije ya, voy a usar esta misma función asíncrona y la voy a repetir nomás, para hacer como que estuviera llamando a 3 llamadas asíncronas, ¿ya? Ya. Pero lo que se refería a esto, Alexandra, era que, por ejemplo, podías tú tener dependencia. O sea, por ejemplo, este valor que me va a estar retornando, quizás esta función 2 podría estarlo tomando y haciendo una cosa y haciendo otra llamada. Y después, seguramente, la función 3, por ejemplo, podría estar recibiendo otro parámetro, ¿ya? Que podría ser este de vuelta, ¿ya? Entonces, Ya. yo creo que eso te quedó como un poquito Pero hay eh, así. eco, ¿ya? Es Gracias. para eso, ¿ya? Entonces, tú por eso después puedes hacer esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría estar recibiendo esta respuesta y yo como sé que esto es una respuesta, se la voy a estar pasando acá, al 2, ¿ya? Y el 2 después que se va a ejecutar, me va a devolver la respuesta y se lo voy a estar pasando acá, ¿ya? Quizá ahí fallé yo en el ejemplo, ¿ya? Pero era solamente porque no encontré yo en un ejemplo en internet, entonces lo tuve que hacer yo, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Igual, por ejemplo, cuando hagamos la llamada a Axios, ahí vamos a ver. Por ejemplo, Alejandro, sí, sí, Jason. tenemos conectado aquí en la reunión a Jorge, don Jorge Ah, Milanés. sí, don Jorge dijo que lo iba a venir a visitar hoy día. Buen día, don Jorge. Hola, ¿cómo Hola, están Jorge. ustedes? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, Alejandro, Jason y chicos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Qué bueno escucharlos. Bien, esto es una visita de rutina. Yo ya había conversado ya con Alejandro. Jason, a ti no te había comunicado ayer, disculpa. Nosotros normalmente hacemos este tipo de visitas. Y lo acostumbrado es que le pedimos al profe y al ayudante que nos esperen fuera un momentito y luego yo los vuelvo a invitar a la sesión, Ah, ok. ¿vale? Ya. Entonces, ¿quién está grabando? ¿Alejandro o Yo Jason? estoy grabando. Sí, listo. ¿La voy Entonces a puedes cortar? detener ahora la grabación para que podamos Sí. conversar y luego la inicias cuando comiencen las clases, ¿vale? Ok. Listo. Brígido, Ay, está bueno. Ya.